Capítulo 4. La ingeniería genética al servicio de la medicina. La terapia génica ha supuesto una revolución en la manera de abordar el tratamiento de las enfermedades humanas, pues gracias a la modificación de genes puede permitir al ser humano superar dolencias hasta ahora imposibles de tratar mediante cualquier otro método. Hoy por hoy, la terapia génica se ha convertido en el área de investigación más esperanzadora e ilusionante para conseguir prolongar y mejorar nuestra calidad de vida. No es un simple paso más en el progreso de la biomedicina, su desarrollo apunta hacia un protagonismo mucho mayor del que hayan tenido en el campo de la salud la terapia farmacológica y los tratamientos preventivos, por ejemplo. Si bien estamos asistiendo a sus primeras fases de desarrollo, esta forma de tratamiento está en plena ebullición con centenares de ensayos que incluyen un amplio abanico de enfermedades como alteraciones hepáticas, diabetes, SIDA, insuficiencia cardíaca, arterioesclerosis y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Es precisamente la prevención y cura de este tipo de demencia, que afecta ya a 47 millones de personas en el mundo, uno de los grandes retos de la ciencia y el punto de mira de numerosas investigaciones, como la que han llevado a cabo científicos del Imperial College de Londres, cuyos prometedores resultados abren las puertas a potenciales nuevos tratamientos para la enfermedad. En el estudio, el equipo utilizó un tipo de virus modificado, un vector de lentivirus, empleado comúnmente en terapia génica, para distribuir el gen a las células cerebrales. Este gen, llamado PGS1-alfa, puede frenar la formación de la proteína beta-amiloide. En células en el laboratorio, el péptido beta-amiloide es el componente principal de las placas amiloides, que se encuentran en los cerebros de pacientes con Alzheimer. Los ratones que fueron tratados en las primeras etapas de la patología, después de 4 meses, mostraban muy pocas placas amiloides en comparación con los animales no tratados. Además, los animales sometidos a este procedimiento eran capaces de realizar tareas de memoria igual que los ratones sanos. Yendo un poco más allá, la terapia génica está siendo también una alternativa a tener en cuenta en la lucha contra el cáncer. En este sentido, ya existen numerosos ensayos que apuntan a esta posibilidad. Uno de ellos lo configura el estudio realizado por la empresa norteamericana Kite Pharma, dedicada a investigaciones para combatir el cáncer, en el que participaron 101 personas que padecían uno de los 3 tipos de linfoma de Hodgkin en fase avanzada. El estudio, después de una primera ronda de terapia génica aplicada 9 meses después del diagnóstico, consiguió que 1/3 de los pacientes tratados vieran cómo la enfermedad remitía de manera muy clara. Concretamente, el tratamiento logró estimular, mediante la modificación genética, un tipo de célula inmunitaria llamada célula T que es capaz de identificar y luchar contra las células cancerosas. No obstante, y a pesar del indudable paso adelante que supone este tratamiento, todavía es necesario el desarrollo de más estudios para que la nueva técnica sea mucho más segura. En cualquier caso, experiencias como esta demuestran el inmenso potencial que encierra la terapia génica y sientan las bases de un progreso futuro. Pero las aplicaciones de la terapia génica no se limitan únicamente a la lucha de enfermedades concretas, sino que la ciencia ha puesto sus esperanzas en objetivos mucho más ambiciosos como la creación de sangre artificial. Un equipo de investigadores del Hospital Infantil de Boston ha logrado, gracias a sofisticadas técnicas de modificación genética, fabricar células hematopoyéticas, las causantes de crear los diferentes tipos de células sanguíneas, como los glóbulos rojos o los linfocitos, que circulan por nuestro plasma sanguíneo. ¿Y cómo lo han conseguido? El equipo científico partió del uso de células madre pluripotentes y las expuso a señales químicas para conseguir que éstas derivaran en células endoteliales, las que, durante el desarrollo embrionario, dan lugar a las células madre de la sangre. Finalmente, las células fueron trasplantadas a la médula ósea de ratones. Semanas después, se observó que las células implantadas en los animales portaban múltiples tipos de células sanguíneas humanas. Aunque todavía se está lejos de poder aplicar esta técnica en humanos, este avance sitúa a la ciencia biomédica mucho más cerca de la capacidad de crear sangre humana artificial y abre nuevas vías para la investigación de las enfermedades de la sangre, así como la fabricación de células inmunes sanguíneas derivadas de las del propio paciente para utilizarlas en sus tratamientos.
¿Y si la terapia génica también pudiera ser útil para reparar partes del cuerpo dañadas? Los prometedores resultados de diversos estudios apuntan a que el ámbito de la medicina regenerativa también puede verse beneficiada por el poderoso potencial de la modificación de genes. Así, el equipo del Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles trabaja en un método que permite reconstruir fracturas graves sin tener que usar injertos óseos. En su experimento, los investigadores construyeron una matriz de colágeno, una sustancia compuesta por una proteína que estimula la formación de hueso en el organismo, y la implantaron en el espacio entre los dos lados de una fractura en las patas de animales de laboratorio. Esta matriz reclutó células madre de la pata fracturada en el hueco durante 2 semanas. Posteriormente, y para iniciar el proceso de reparación de la fractura, los investigadores insertaron un gen indacte de hueso directamente en esas células madre. 8 semanas después de la intervención, se cerró la abertura ósea y se curó la fractura de la pata en todos los animales. Las pruebas mostraron que el nuevo tejido óseo era tan fuerte como el producido por injertos óseos quirúrgicos. Generación ósea, tratamiento contra el Alzheimer o el cáncer, producción de sangre. La lista podría aumentar con los éxitos cosechados en ensayos que ya se están aplicando en humanos, como por ejemplo algunos relacionados con el tratamiento de la ceguera infantil o la hemofilia B, por citar tan solo unos pocos. Como puede observarse, son muchos y muy variados los avances científicos cuyo epicentro es la terapia génica. Las técnicas de modificación genética se desarrollan para que en un futuro no demasiado lejano se conviertan en uno de los argumentos principales para la cura de dolencias que en la actualidad carecen de terapias efectivas. No obstante, existen todavía una serie de condicionantes que la ciencia biomédica deberá superar en su camino para que la terapia génica sea verdaderamente eficaz y genere la ICBL. En este sentido, cada paso dado, al mismo tiempo que nos acerca más a la meta, ganar la batalla definitiva a la enfermedad, también implica la aparición de nuevos retos. Una historia de éxitos y fracasos. Para comprender mejor estos desafíos y la trascendencia que ha supuesto la irrupción de la terapia génica, solo hay que echar la vista atrás y observar su recorrido. Como en el caso de cualquier otra área de investigación, su historia no presenta una línea uniforme. Sobre todo en sus inicios, la disciplina ha conocido éxitos, pero también fracasos. Los primeros ensayos de terapia génica llevados a cabo con éxito se realizaron con niños que sufrían inmunodeficiencia combinada grave, conocida por su sigla en inglés, SID. Esta enfermedad se manifiesta en personas con 2 copias defectuosas del gen que codifica la enzima adenosina desaminasa, ADA. La ausencia de ADA afecta a los linfocitos, unas células sanguíneas del sistema inmune que tiene un papel fundamental en la respuesta frente a microorganismos infecciosos y otros agentes extraños. Esto hace que los niños que padecen SID sean susceptibles de sufrir infecciones muy graves que en otros niños no representarían ninguna amenaza seria. Su esperanza de vida es muy corta, y los únicos tratamientos posibles son un trasplante de médula ósea o la inyección de la enzima que les falta. A veces están obligados a vivir en un entorno estéril, por lo que en la prensa a menudo se los conoce como niños burbuja. Al tratarse de una enfermedad causada por un gen que afecta a las células de la sangre, la SID era una buena candidata para intentar una terapia génica, ya que la sangre es fácil de obtener, manipular y reintroducir en el cuerpo, a diferencia de, por ejemplo, el hígado o el corazón. En 1990, un equipo estadounidense liderado por el médico y genetista William French Anderson inició el primer ensayo, con una niña de 4 años, y poco después el segundo, con una niña de 10. En ambos casos se introdujo el gen correcto en linfocitos extraídos de las pacientes, y se los reintrodujeron en la sangre. El éxito fue relativo desde el punto de vista de la terapia génica, ya que las niñas tuvieron que seguir recibiendo inyecciones de enzima ADA porque las células modificadas genéticamente solo consiguieron aportarles una mejoría parcial en las primeras fases del tratamiento. A pesar de esto, ambas han conseguido llevar una vida normal y hoy son mujeres adultas y sanas. Aún reciben regularmente nuevas inyecciones del gen a la vez que dosis del fármaco, por lo que técnicamente no se puede decir que estén curadas, sino que mantienen la enfermedad controlada. En cualquier caso,
Esto es un avance destacable, que supera en mucho las perspectivas que tenían cuando eran niñas. El tratamiento de SID se considera el primer caso de éxito de la terapia génica, aunque la curación de las pacientes fuese el resultado de la combinación de los dos tratamientos, génico y farmacológico. A partir de ese momento, los éxitos no han dejado de sucederse. El año 2006 fue especialmente prolífico para la investigación genética, pues científicos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos trataron con éxito un melanoma metastásico en 2 pacientes. Para ello utilizaron células T para atacar a las células cancerosas. Era la primera vez que se constataba que la terapia génica podía ser una vía eficiente de tratamiento contra el cáncer. También ese mismo año, la revista Nature Medicine se hacía eco de un tratamiento pionero en mostrar que la terapia génica se había aplicado con éxito en otros 2 pacientes con enfermedades que afectaban a las células mieloides. Y otro equipo de investigadores informaba del desarrollo de una forma de prevenir que el sistema inmune rechazara la entrada de genes. El nuevo hallazgo tenía implicaciones importantes para el tratamiento de la hemofilia y otras enfermedades genéticas. Sin embargo, como sucede en todos los ámbitos de la vida, en la historia de la genética no todo han sido luces. A diferencia de la mayoría de terapias farmacológicas, cuyo objetivo consiste en tratar enfermedades comunes, la terapia génica se ha desarrollado inicialmente para tratar enfermedades raras y graves. Esto, como se ha explicado anteriormente, ha implicado asumir riesgos y en ocasiones con consecuencias negativas para los pacientes. Un ejemplo de ello fue el ensayo clínico iniciado en 1998 por el médico James Wilson, de la Universidad de Pensilvania, uno de los pioneros de la terapia génica, para tratar una enfermedad causada por la deficiencia de la enzima ornitina transcarbamilasa, OTC. Los pacientes con déficit de OTC no pueden metabolizar correctamente el amoníaco que resulta de la digestión de las proteínas. Es una enfermedad rara, que se presenta en 1 de cada 80.000 nacimientos, y se debe al mal funcionamiento del gen que codifica esta enzima. El tratamiento habitual consiste en cambios en la dieta para reducir la cantidad de amoníaco en el cuerpo. Si no se controla puede ocasionar retraso mental y otros defectos. Uno de los participantes en el ensayo de la Universidad de Pensilvania, un joven de 18 años llamado Jesse Gelsinger, se convirtió en el primer fallecido vinculado a la terapia génica tras experimentar una reacción adversa causada por los virus usados como vectores en el tratamiento. El caso de Gelsinger fue especialmente controvertido ya no solo por el desgraciado desenlace, también porque una investigación posterior determinó, entre otras irregularidades, que Wilson había ocultado la muerte de 2 primates durante la investigación preclínica, de modo que en los formularios de consentimiento que firmaron los participantes no figuraba esta información. Wilson también había silenciado un conflicto de interés, puesto que era fundador de una empresa biotecnológica que tenía previsto comercializar esta terapia en caso de que el resultado fuese positivo. Este suceso supuso la paralización de la investigación que no se retomó hasta junio de 2016, casi 20 años después de la muerte de Gelsinger, cuando investigadores de la Universidad de Portland y de la empresa Dimension Therapeutics propusieron lanzar un nuevo ensayo para tratar el déficit de OTC. Las intervenciones genéticas. Sea como fuere, esta historia de éxitos y fracasos está marcada por el progreso de la investigación científica, que en los últimos años ha brindado sorprendentes técnicas para editar nuestros genes que podrían abrirnos en un futuro todo un abanico de posibilidades en el tratamiento de las enfermedades. Pero como ya ocurre en otras técnicas médicas, como en la farmacéutica, el cuidado médico relacionado con el uso de medicamentos, solos o en combinación con otros tipos de terapia, existen determinadas características que han de darse para que este innovador avance científico pueda llegar a ponerse en práctica en casos concretos. En este sentido, la terapia génica tiene muchos elementos comparables a la terapia farmacológica. La principal semejanza es que ambas requieren un conocimiento profundo del proceso biológico sobre el que se quiere intervenir. De hecho, en la terapia génica este conocimiento debe ser incluso más detallado que en muchas terapias farmacológicas. Siglos de medicina popular han permitido tratar algunas enfermedades con productos naturales sin que se supiera nada acerca de la biología y la química subyacentes,
pero esas actuaciones a ciegas son imposibles cuando estamos tratando con genes. Ambas terapias también coinciden en que el objetivo tiene que ser drogable, es decir, ha de ser posible desarrollar una molécula que interactúe con la célula y dé el resultado deseado. Pero en el caso de la intervención genética hay que tener en cuenta que a menudo las enfermedades son el resultado de la intervención de varios genes. Es el caso de la osteoporosis, que acelera la descomposición de los huesos, principalmente en las mujeres tras la menopausia. El hueso es un tejido dinámico, que se destruye y se regenera durante casi toda la vida. Cuando el ritmo de descomposición es mayor que el de regeneración, el hueso se debilita y puede llegar a ser tan frágil que se rompe en situaciones que normalmente no serían causa de fractura. Una red de sensores de calcio, principalmente en los riñones, detecta si el nivel de calcio en la sangre es alto o bajo, y en función de esto aumenta el almacenamiento de calcio, mediante la creación de hueso, o recupera calcio almacenado, mediante la reabsorción de hueso. Al menos 15 genes están implicados en la osteoporosis, pero su mecanismo no se conoce aún lo suficiente como para plantear una actuación sobre ellos que resulte eficaz. Lo mismo pasa con la esquizofrenia y otras muchas enfermedades, que son resultado de la interacción de varios genes entre sí y con el ambiente. Incluso si se conoce el gen causante de una determinada enfermedad, a menudo es complicado plantear una terapia génica, ya que lo normal es que ese gen esté implicado también en otros procesos biológicos aparte del que queremos tratar, y modificarlo podría tener consecuencias que desconocemos. Por ejemplo, la dopamina es una molécula que tiene multitud de funciones, principalmente en el sistema nervioso, pero también en el sistema inmune, en el páncreas y en otros. Media docena de genes codifican receptores de dopamina, y estos receptores transmiten señales desde el exterior al interior de varios tipos celulares. La dopamina se administra como fármaco para tratar enfermedades cardiovasculares, y un precursor llamado levodopa se usa para tratar los síntomas del Parkinson. Cualquier intervención sobre los genes relacionados con la síntesis de dopamina o con sus receptores puede tener un impacto mucho más allá del problema que se quería solucionar. Al mismo tiempo que es imprescindible conocer en profundidad el funcionamiento de cualquier gen sobre el que se quiera actuar, también es esencial poder prever todos los resultados posibles que se deriven de una eventual intervención genética. En este sentido, por ejemplo, en las actuaciones que se realizan en plantas y animales para investigación se observan en ocasiones efectos inesperados. Obviamente, este hecho forma parte del proceso de descubrimiento, pero en una terapia en seres humanos no sería aceptable una intervención que no estuviese perfectamente definida en todos sus aspectos. En el campo de la terapia génica se habla de efectos off-target, fuera de la diana, para referirse a los que se producen cuando se alteran genes que no eran el objetivo de la actuación. Una de las dificultades del desarrollo de terapias génicas es, precisamente, la caracterización de todos estos efectos para poder minimizarlos o evitarlos. Por lo tanto, para que la aplicación de las terapias génicas pueda generalizarse, la ciencia debe lograr que ésta sea segura y sus riesgos puedan controlarse. Por ese motivo, hoy día, la modificación genética se indica únicamente en los casos de enfermedades graves, en los que el abanico de posibilidades del paciente sea considerablemente reducido. No obstante, el progreso científico en este campo ha sido tan espectacular en las últimas décadas que son muchos los expertos que están completamente convencidos de que tan solo es cuestión de tiempo que los riesgos sean mucho menos importantes que los beneficios. Este es el auténtico horizonte de las investigaciones genéticas. Encender o apagar genes para recuperar el equilibrio. Conocemos los condicionantes y al mismo tiempo los progresos en las investigaciones genéticas, pero ¿qué tipo de estrategias siguen los investigadores en su aplicación? En esencia las podemos reducir a dos: añadir o corregir un gen, o desactivarlo. En ambos casos se pretende que el resultado sea un patrón de expresión génica comparable al que se encuentra en una persona sana y que esto evite que se manifieste la enfermedad que se quiere tratar. La manera de activar un gen que no funciona, porque tiene una mutación que lo desactiva o porque le falta algún elemento importante, es introducir en el organismo una copia sana que realice su función correctamente. Este tipo de intervenciones se engloban bajo el nombre de terapias de suplementación génica.
Con la irrupción de técnicas de ingeniería genética como el CRISPR se puede intervenir sobre la copia defectuosa para arreglarla, sustituyendo la mutación y restableciendo la secuencia correcta. En ese caso no sería necesario introducir una copia correcta, sino que se corregiría la original defectuosa. Esta clase de terapia es interesante para tratar, por ejemplo, la fibrosis quística, una enfermedad muy común. Se da en 1 de cada 3.000 nacimientos en la población caucásica, causada por el mal funcionamiento del gen CFTR, que provoca la secreción de mucosidades en los pulmones. Esto ocasiona problemas respiratorios e infecciones que acaban llevando a la muerte a la mayoría de los pacientes a edades tempranas, ya que hasta hace poco no había más tratamientos que intentar eliminar la mucosidad o el trasplante de pulmón. La base genética de la fibrosis quística se conoce desde la década de 1980, y fue uno de los primeros objetivos de la terapia génica. Sin embargo, solo en 2015 se obtuvo el primer éxito en un ensayo clínico, en el Reino Unido. Esta terapia se basaba en la suplementación, la administración del gen CFTR dentro de un plásmido mediante un aerosol durante un año permitió a los pacientes que participaron en la investigación mejorar ligeramente su función pulmonar respecto a los que tomaron placebo. El principal obstáculo es que las células en las que tiene que penetrar el vector con el gen CFTR son poco accesibles. Aún hay que introducir mejoras para conseguir que esta terapia pueda llegar a la práctica clínica de forma regular, pero los investigadores estiman que el trabajo podría estar completado en pocos años. Sin embargo, la estrategia puesta en marcha por la terapia génica no siempre consiste en esta reactivación del gen defectuoso. En ocasiones el objetivo es todo lo contrario, dejarlo inactivo para de esta forma evitar una enfermedad o malformación. Un ejemplo de ello lo encontramos en la acondroplasia, un tipo de enanismo causado por la actividad excesiva del gen FGFR3, que regula la conversión del cartílago en hueso durante el crecimiento. Cuando este gen está sobreactivado, ese paso se produce antes y de forma más rápida, impidiendo el crecimiento normal de los niños, especialmente de sus huesos largos. El mal funcionamiento del gen FGFR3 se debe a una mutación puntual, que la mayoría de las veces se localiza en la posición del codón, triplete de nucleótidos, 380. Este descubrimiento brindó la posibilidad de revertir dicha mutación en los niños para prolongar su crecimiento físico, sobre todo el de sus extremidades. De hecho, entre 2009 y 2013 un proyecto financiado por la Unión Europea intentó seguir esta estrategia, pero llegó a la conclusión de que el procedimiento no era lo bastante seguro y optó por desarrollar un tratamiento farmacológico con un inhibidor de la proteína FGFR3. Existe otro tipo distinto de estrategia de inhibición genética que persigue que el gen no se exprese. En este caso, no se aborda directamente su inactivación, sino que el objetivo es que el gen no sea capaz de transmitir información biológica que ponga en marcha las consecuencias no deseadas en el organismo. Para ello se intenta interrumpir el proceso que va desde la lectura del ADN hasta su traducción en forma de proteína. La molécula intermediaria de este proceso es el ARN mensajero, que, recordemos, es una copia del gen, de una sola cadena. Ya hemos explicado que se sintetiza usando como molde una de las dos cadenas del ADN, llamada cadena codificante, lista para que la maquinaria celular la convierta en proteína mediante el proceso de traducción. La técnica de ARN de interferencia, también conocida como ARNI, permite interceptar estos ARN mensajeros y evitar que un gen se exprese. Este mecanismo se basa en el modelo del emparejamiento de bases que describieron Watson y Crick cuando descubrieron la estructura de la molécula del ADN. Es un sistema de defensa que evolucionó para proteger a las células de las infecciones de algunos virus cuyo genoma está formado por una doble cadena de ARN. Las células tienen un mecanismo que detecta moléculas de ARN de doble cadena y las corta para inactivarlas. El mecanismo se inicia con la incorporación a la célula de una molécula larga de ARN de cadena doble, conocida como dsRNA, Double Stranded RNA. Esta es reconocida, en el citoplasma, por la enzima Dicer que la corta en pequeñas moléculas de cadena doble, llamadas IRNA,
Short Interfering RNA. Cada molécula de cRNA se incorpora a otras proteínas para formar el complejo RISC, RNA Silencing Complex. Este complejo separa las dos hebras de la molécula de cRNA quedándose una de las hebras incorporada en el complejo. La hebra que queda en el complejo se usa como molde para reconocer a la molécula de ARNM. Si la complementariedad con la molécula de ARN mediana es perfecta, el complejo RISC bloquea y degrada este ARNM. Si, por el contrario, la complementariedad no es perfecta, el complejo RISC no degrada el ARNM, pero sí evita la unión del ribosoma. En cualquiera de los dos casos se produce el silenciamiento del gen complementario a la secuencia de la molécula de cRNA. El silenciamiento de genes mediante la técnica de ARNI se ha probado en el tratamiento de varias enfermedades. Ha demostrado buenos resultados en algunos ensayos clínicos, por ejemplo, los que se han desarrollado para combatir un tipo de amiloidosis, una enfermedad degenerativa originada por mutaciones en el gen que codifica la proteína TTR. La proteína defectuosa no solo es incapaz de llevar a cabo su función correctamente, sino que además no se puede degradar y se acumula en diferentes órganos, causando lesiones diversas. Que los resultados de los ensayos sean positivos lleva a pensar que su uso clínico en humanos puede estar cerca. La principal dificultad para convertir la terapia de silenciamiento de genes en un procedimiento rutinario es la poca estabilidad de las moléculas y elementos implicados y la dificultad que entraña hacerlos llegar al lugar donde son necesarios. Esta técnica solo funciona mientras el ARNI está presente, por lo que requiere administraciones frecuentes para tratar problemas crónicos, como suelen ser las enfermedades de base genética. Tratamientos genéticos. En todo caso, más allá de las estrategias de las que dispone la genética a la hora de abordar un gen defectuoso, o de las líneas de investigación que se desarrollan, actualmente ya existen en el mercado algunos productos basados en la terapia génica. El primero que estuvo disponible de manera comercial, no solo como terapia experimental, fue Gendicine, producido y distribuido por la empresa china Shenzhen Sibio Genetech. Se aprobó en 2003 para tratar un tipo de cáncer de piel, el carcinoma de células escamosas, y empezó a venderse en China en 2004. El fármaco consiste en un adenovirus modificado que contiene una copia funcional del gen P53. La proteína P53 se activa en situaciones de estrés de la célula, como por ejemplo cuando le falta oxígeno o cuando el ADN está dañado. En ese momento, se pone en marcha una secuencia de reacciones que llevan a la apoptosis, muerte celular programada y desencadenada por la propia célula. Cuando el gen P53 está mutado o no funciona correctamente, la eliminación selectiva y controlada de células no tiene lugar y éstas crecen sin control, formándose un tumor, por eso se dice que es un gen supresor de tumores. Se calcula que el gen P53 está mutado o ausente en un alto porcentaje de tumores humanos, entre el 50 y el 70%. Además, su mal funcionamiento se relaciona con la resistencia múltiple a los fármacos, por lo que estos tumores suelen ser resistentes a los tratamientos convencionales con quimioterapia. Al inyectar el virus que transporta la copia funcional de P53, las células dejan de crecer de manera descontrolada y el tumor remite. Desde su comercialización se han llevado a cabo ensayos clínicos de Gendicine en otros tipos de cáncer, de forma exclusiva o en combinación con radioterapia y otros tratamientos. Los resultados parecen indicar que la terapia combinada es más eficaz que si se aplica cada una de ellas por separado. La introducción de una copia correcta del gen P53 es una estrategia que han usado otras empresas para investigar nuevas terapias en oncología. Tras el ejemplo del Gendicine, otras terapias génicas han recibido el visto bueno de las autoridades sanitarias para ser distribuidas, y hoy existen 3 nuevos tratamientos disponibles en Asia. El primero de ellos es Rexin-G, un retrovirus que contiene una forma modificada del gen que codifica la ciclina G1, una proteína que, en su versión normal, interviene en la regulación de la división celular. Este retrovirus se administra inyectado y se dirige de forma específica a los tumores. Allí la ciclina G1 modificada interrumpe el ciclo de las células cancerosas e impide su división, lo que se manifiesta como una reducción del tumor. Oncorine,
El segundo tratamiento, es un adenovirus modificado para tratar especialmente cánceres de cuello y cabeza. La agencia reguladora china lo aprobó en el año 2005. Oncorine es lo que se conoce como un virus oncolítico, es decir, que deshace tumores. Para ello se ha modificado una parte del virus que interacciona con la proteína P53, de modo que el virus no se replica en células normales, pero sí en células tumorales con deficiencias en el gen P53, que, como hemos visto, es una alteración común en muchos tipos de cáncer. El tercer tratamiento, Neovasculgen, es un medicamento que se usa para curar un estrechamiento de los vasos sanguíneos conocido como enfermedad arterial periférica. Se trata de un plásmido que contiene el gen BEGF, que codifica una proteína que estimula el desarrollo de vasos sanguíneos. De este modo se logra el crecimiento de vasos que irrigan la zona isquémica, donde el flujo de sangre se ha interrumpido. Esto mejora la calidad de vida de los pacientes y reduce la probabilidad de que requieran amputaciones de las extremidades inferiores por complicación de la isquemia. El efecto de Neovasculgen dura entre 3 y 5 años, lo que es una mejora sustancial respecto de los tratamientos anteriores, que duraban unos pocos meses. A finales de 2016 ya había 8 fármacos para terapia génica aprobados en todo el mundo, aunque ninguno de ellos está disponible de manera generalizada. En cuanto a los ensayos en fase de desarrollo clínico y preclínico, entre 2004 y 2014 se registraron solo en Europa casi 300 ensayos de terapias génicas para probar casi 200 productos diferentes. En esta generalización de la terapia génica tiene un papel esencial la tecnología CRISPR. Como se ha indicado, a finales del año 2016 un grupo de investigadores chinos anunciaron que habían logrado tratar el cáncer de pulmón en un ensayo clínico usando este procedimiento, en lo que supuso la primera prueba en humanos de la historia de este innovador sistema de edición genética. El proceso que los científicos llevaron a cabo implicaba en una primera fase la extracción de células inmunitarias de la sangre del paciente. Posteriormente se desactivó un gen en todas ellas utilizando CRISPR, que combina una enzima de corte de ADN con una guía molecular que puede programarse para indicar a la enzima dónde cortar. En concreto, el gen sobre el que se actuó codifica la proteína PD1, que impide que los glóbulos blancos ataquen a otras células del organismo y de esta manera favorece la expansión del tumor. Finalmente, los investigadores cultivaron las células editadas para aumentar su número y se inyectaron en el enfermo. Al reintroducir las células en el cuerpo, consiguieron reducir el tumor. Es bastante probable que si se siguen cosechando éxitos esta inmunoterapia se establezca en un futuro cercano como procedimiento estándar para tratar este tipo de cáncer. Terapia génica y terapia celular. De hecho, este último caso sería ejemplo de cómo la terapia génica se ha combinado con otra técnica estrechamente vinculada a esta. Hablamos de la terapia celular, que conlleva la introducción de nuevas células en un tejido u órgano para subsanar un defecto y curar una enfermedad. Esta técnica mantiene varios puntos en común con la terapia génica, ya que en muchos casos esas células han sido previamente modificadas genéticamente. La diferencia radica en que la terapia celular no implica una manipulación de genes, sino que se refiere solo al uso de ciertas células modificadas para usarlas como material terapéutico. El potencial de la terapia celular lleva varias décadas explorándose en los laboratorios de todo el planeta. Uno de sus pioneros fue el médico suizo Paul Nians, quien ya en la década de 1930 empezó a ponerla en práctica para tratar de regenerar y revitalizar órganos defectuosos a través de la inserción de millones de células. La base de este tratamiento es que las nuevas células consigan restituir los procesos biológicos dañados en el transcurso de una enfermedad, mediante la aportación de precursores celulares sanos o la aplicación de los factores producidos normalmente por estas células. La terapia celular ha dado lugar, por tanto, a un nuevo tipo de medicina, la regenerativa. Este tipo de intervenciones ya han demostrado ser una alternativa muy eficaz en casos de trasplantes de médula ósea para tratar la leucemia, por ejemplo. También han sido probadas con éxito en el tratamiento de lesiones articulares o para la regeneración cutánea de lesiones en pacientes con quemaduras graves.
Existen a su vez líneas de actuación relacionadas con trasplantes de islotes pancreáticos a pacientes diabéticos o para abordar dolencias hepáticas y cardíacas. La terapia epigenética. Como acabamos de ver, en el camino para combatir la enfermedad, distintos tratamientos y estrategias de base genética pueden lograr modificar un gen clave. En estas ocasiones, la modificación persigue alterar la secuencia de las bases del genoma, que determina la composición de cada célula del organismo. No obstante, esta secuencia, a pesar de ser el elemento central de la información genética, no es lo único que puede provocar cambios en los genes. Poco a poco se van conociendo y van cobrando importancia otros factores, conocidos como marcas epigenéticas. Estas, como ya se ha señalado anteriormente, afectan al funcionamiento de los genes sin estar sometidas a las leyes de la genética que describió Mendel. Estas marcas químicas son las causantes de que distintas células con la misma información genética tengan diferentes genes activados o silenciados y, por tanto, distintos aspectos y funciones. En esencia, se trata de cambios de expresión génica que son potencialmente heredables y que no implican cambios en la secuencia de ADN. Según la epigenética, factores tales como la nutrición, el estrés, las sustancias tóxicas e incluso las emociones o los aprendizajes tienen la capacidad de influir en los genes de cualquier individuo, haciendo que partes de su genoma se activen o permanezcan inactivos. Cualquiera de estos factores puede desencadenar procesos, a través de mediadores químicos, como hormonas, neurotransmisores, enzimas, etc., causantes de que, en el núcleo de cada célula, los diferentes genes se silencien o queden expuestos y activos. Desde un punto de vista estrictamente biológico, las modificaciones epigenéticas son reacciones químicas que cambian algún aspecto del ADN o de las histonas, las proteínas que lo acompañan y que ayudan a su empaquetamiento en el núcleo celular. Varias docenas de enzimas actúan sobre estos componentes que forman parte de los genes. Algunas escriben mensajes mientras que otras los borran o los leen. Estas modificaciones introducen en las bases pequeñas moléculas, y tienen diferentes efectos, básicamente, la activación o la represión o bien de genes o bien del proceso de transcripción. Estos cambios no afectan a la secuencia de bases, es decir, cada gen sigue codificando la misma proteína. El ARN sintetizado en el núcleo a partir del ADN sale al citoplasma, donde la maquinaria celular la traduce para producir proteínas. Hay moléculas de ARN que no se traducen a proteínas y que tienen un efecto regulador sobre otros procesos celulares. Las modificaciones epigenéticas no afectan por igual a todas las células del cuerpo. Cada tejido tiene las suyas, y cada modificación específica en un gen afecta a células de un tejido determinado, o de algunos, pero no de todos. Se podría decir que cada persona tiene un único genoma en todas sus células, pero múltiples epigenomas. Algunos cambios epigenéticos adquiridos durante el crecimiento de un ser vivo se pueden transmitir a su descendencia a través de las células germinales. Por ejemplo, en un fenómeno conocido como impronta paterna, algunos genes solo expresan la copia heredada del padre, porque la procedente de la madre está inactivada mediante marcas epigenéticas. También se ha comprobado que las modificaciones del ADN de una mujer por exposición a plomo durante el embarazo se detectan también en las células germinales de sus hijos, por lo que este perfil epigenético se puede transmitir a sus nietos. Esto representa una situación a medio camino entre la genética clásica y las teorías que defienden la importancia del papel del ambiente en la determinación del fenotipo. Hablamos de una especie de herencia de los caracteres adquiridos, que es la explicación de la evolución más popular que hubo desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Incluso Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución por selección natural, propuso un mecanismo de herencia de caracteres adquiridos. El desarrollo de la genética descartó esta teoría, pero la epigenética ha demostrado que ciertas características adquiridas durante la vida adulta pueden pasar a la siguiente generación. Esto no quiere decir que los cambios epigenéticos sean estables en un linaje, como si se tratase de mutaciones. Tampoco entran en contradicción con la teoría sintética de la evolución.
Esta última sostiene que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el principal mecanismo del cambio evolutivo. En esencia, se trata de integrar de manera coherente la teoría de la evolución de las especies propuesta por Darwin y las investigaciones de Gregor Mendel sobre la herencia genética, con el factor de la mutación como elemento esencial de la variación y la genética de poblaciones. En este sentido, la existencia de los cambios epigenéticos no pone en entredicho la teoría sintética, ya que la unidad de evolución, lo que se puede rastrear a lo largo de los milenios, sigue siendo la mutación en los genes. Se puede representar una familia de genes en un árbol evolutivo que cubra siglos, milenios o eras geológicas, pero no se puede hacer lo mismo con los cambios epigenéticos, que no se conservan ni se transmiten de manera tan duradera. La herencia epigenética es una excepción tanto de las leyes de Mendel como del dogma central de la biología molecular, lo que muestra que en biología a menudo las excepciones a la regla pueden tener un papel mucho más importante de lo esperado. Los cambios epigenéticos se han relacionado con varias enfermedades y trastornos humanos. Algunos son relativamente comunes, como la diabetes, el autismo y el trastorno bipolar, mientras que otras son síndromes raros como el de Prader-Willi, con pacientes que presentan alteraciones cognitivas, desarrollo sexual incompleto y obesidad, entre otras manifestaciones, y el de Angelman, con un retraso en el desarrollo que causa déficits neurológicos. Muchos tipos de cáncer se han asociado con cambios en los patrones epigenéticos, y es bastante probable que la epigenética sea un factor determinante en el desarrollo de esta enfermedad y en la resistencia a las terapias. El conocimiento de la epigenética permite plantear el desarrollo de terapias dirigidas a modificar estas características del genoma. Se podría entender como una terapia génica inversa, en lugar de introducir un gen funcional para recuperar una función perdida, se introduce un fármaco que interactúe sobre un gen que está presente en el organismo pero que no está funcionando de manera adecuada. Actualmente hay disponibles en el mercado algunos fármacos que eliminan un tipo determinado de modificaciones epigenéticas llamadas metilaciones, que consisten en añadir un grupo metilo, formado por un átomo de carbono y 3 de hidrógeno, a una de las bases del ADN. La adición de grupos metilo a la cadena de ADN impide la lectura de los genes afectados. Los patrones de metilación anormales se han relacionado con el cáncer, entre otras enfermedades. Entre los fármacos que actúan como agentes de desmetilación destaca Vidasa, que parece tener dos mecanismos de acción. En dosis bajas inhibe una enzima que participa en la metilación. En consecuencia, permite que estos genes se expresen y los tumores se reduzcan. A dosis altas se integra en las cadenas de ADN y ARN de las células tumorales, lo que interfiere con su ciclo celular y les causa la muerte. Otro fármaco de este tipo es el Dacogen, que tienen un mecanismo de acción similar, aunque solo se puede integrar en las cadenas de ADN, no en las de ARN. Vidasa y Dacogen han recibido la aprobación de las agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa para el tratamiento de dos tipos de cáncer de la sangre. Se están llevando a cabo ensayos clínicos para determinar si se pueden administrar también para tratar otros tipos de cáncer. La terapia epigenética tiene un potencial muy grande si se combina con la terapia celular. Recientemente, se han planteado experimentos que persiguen actuar sobre el perfil epigenético de una célula para conseguir reprogramarla y que se convierta en otro tipo de célula. Estas intervenciones podrían darse, por ejemplo, en fibroblastos, unas células presentes en todo el cuerpo como integrantes del tejido conjuntivo, que proporciona sostén al cuerpo y ocupa los espacios entre los órganos, y que son muy fáciles de manipular en cultivo. Mediante las modificaciones adecuadas, los fibroblastos podrían convertirse en células secretoras de insulina o en células del sistema nervioso, lo que permitiría desarrollar terapias celulares para tratar enfermedades que actualmente no tienen tratamientos adecuados. Límites y retos de la terapia génica. Uno de los criterios para autorizar ensayos de terapia génica es asegurar que el efecto quedará limitado al paciente que recibe el tratamiento y solo a él, sin afectar a sus descendientes. Esta cuestión genera intensos debates en la comunidad científica, ya que los límites no siempre están claros. Un ejemplo de ello lo encontramos en el caso de ciertas enfermedades ligadas a defectos en los genes del ADN mitocondrial.
Muchas dolencias degenerativas, a menudo neurológicas, tienen su origen en estos pocos genes mitocondriales. Su manipulación sería considerada una intervención sobre la línea germinal, ya que el cambio se mantendría en las mitocondrias de las futuras generaciones. Recordemos que el óvulo de la madre transmite las mitocondrias a los hijos. No obstante, resulta evidente que eliminar de la herencia genética este tipo de enfermedades supondría un beneficio innegable para la generación futura. En este sentido, la estrategia de engendrar hijos con material genético de 3 personas, que vimos en el capítulo anterior, es una de las maneras posibles de evitar el efecto negativo de las mutaciones en el genoma mitocondrial. Manteniendo como objetivo la conservación o la recuperación de la salud, otra de las aplicaciones que la terapia génica puede tener se centra en la mejora de las condiciones de vida frente al envejecimiento. Algunos de los proyectos de investigación en la actualidad ya están orientados a obtener resultados en este sentido. Científicos del Scripps Research Institute de San Diego, en California, han identificado algunos grupos de genes que están relacionados con la longevidad sana, es decir, la capacidad de llegar a una edad avanzada sin sufrir los inconvenientes habituales del paso del tiempo. Otros experimentos estudian los telómeros, unas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que parecen estar relacionados con el envejecimiento celular y del organismo. Hallar estas claves genéticas podría permitirnos alargar la esperanza de vida en varios años e incluso décadas. Más allá del terreno de la salud, la posibilidad de actuar sobre la composición genética humana permite explorar intervenciones que no persigan curar, sino mejorar capacidades naturales. Hoy día sabemos, por ejemplo, que la masa muscular también se puede modelar gracias al gen ACTN3, conocido como gen de la velocidad, ya que la proteína que lo codifica participa en la contracción fuerte y rápida de los músculos. Como muchos otros genes, presenta variantes que tienen un efecto apreciable en el organismo. Una de ellas promueve la producción de más proteína, lo que está en relación con la potencia y la velocidad. Otra variante se vincula con una producción menor de proteína y, en este caso, favorece características como la resistencia. Como se puede comprobar, el abanico de posibilidades es absolutamente diverso. El estudio de nuestros genes nos aporta un conocimiento sin precedentes sobre nuestra naturaleza, sobre lo que somos y lo que podemos hacer. Al mismo tiempo, la tecnología aplicada a este campo avanza para dotarnos de las herramientas necesarias que nos permitan moldear nuestra propia genética. La lucha contra la enfermedad, mejorar nuestras condiciones físicas, hacernos más aptos como especie para afrontar retos futuros. Todas estas posibilidades pueden tener su respuesta a través del avance científico en el campo de la genética. Ya no se trata, pues, de conocer solo nuestro manual de instrucciones. El momento en el que seamos capaces de reescribir capítulos enteros puede no estar demasiado lejos.